José, buen día, ¿todo bien? Hola, bien, sí, aquí estamos. Bueno, queríamos consultarte sobre el presupuesto 2022. Ayer compartíamos en la tele lo que fueron las palabras de los concejales de la oposición que digamos, rechazaron el presupuesto para este año. ¿Cómo se van a manejar? Explicarle a la gente cómo se trabaja con lo que sería el presupuesto del año anterior. Sí, desde el punto de vista administrativo bastante complejo es. Hoy precisamente estuve hablando con la empresa que arma el RAFAN, digamos, porque provisoriamente la municipalidad tiene suspendidos todos los pagos, a excepción que vengan de cuentas afectadas, porque no tenemos disponibilidad de recursos ni a quién imputar los gastos. Exactamente lo que se hace es lo que hizo la Nación, prorrogar el presupuesto del año anterior, y esta prórroga, que a veces cuando son por tiempo, digamos, que es lo que nosotros pretendíamos, que pasara a comisión el tratamiento y que siguiéramos analizando algunas cuestiones, pero bueno, ahora el rechazo es el rechazo, digamos, ante el Ejecutivo. Yo ya se lo adelanté a los concejales de la oposición, a Jorge Cravero, a Carola Ruiz y a Pascua, que la municipalidad ya había enviado al Ejecutivo, ya había enviado el presupuesto que era ese, que era pasible de modificaciones, por supuesto. Si es una ordenanza, es pasible de modificaciones, y mucho más en un ámbito donde nosotros tenemos minoría, así que las modificaciones deberían haber prosperado sin dificultad. ¿Vos tuviste una reunión con ellos y por qué Antes, el mediodía anterior a que lo trataran en el Consejo esa noche. ¿Y por qué se rechazó y no pasó a un análisis, a evaluar? Ellos expresaron que era que el Tribunal de Cuentas los obligaba a tratarlo en el año en curso, digamos en el año 2021. Yo no comparto eso, digamos, hay muchos municipios que hoy no tienen presupuesto tampoco. El Tribunal de Cuentas es cierto que le echa un cargo, a mí se me ocurre que es muy defendible la postura de por qué eso no había ocurrido. Sí. También se los manifesté que esa me parece que era el camino correcto, pero bueno, creo que ellos vinieron de algún modo a anticiparme cuál iba a ser lo que se iba a resolver en el Consejo, y es lo que ocurrió. Las dificultades para la municipalidad son que hay que prorrogar el del año anterior, y después hay distintos ítems de cómo cargar determinadas cuestiones. Lo que depende de las cuentas macroeconómicas de la provincia que derivan de la coparticipación, esos recursos en principio van a llegar, no sabemos cuáles son, pero más o menos tentativamente surgen de algún informe de economía. Esos los vamos a cargar, y los vamos a cargar con más o menos las expectativas que habíamos puesto en el que mandamos al Consejo como recursos derivados de eso. Los que vienen de recursos propios, de las tasas y derechos municipales, no sabemos qué va a pasar, porque en realidad lo que ha hecho el Consejo es postergar sin ningún tratamiento, digamos, esa ordenanza fiscal impositiva. Han manifestado que van a entrar en receso hasta el 18 de febrero. Y después no sé, porque no han dicho cómo vamos a seguir. O sea que con las tasas se sigue con los valores del año anterior también. Exactamente, con los valores del anterior, que eso sí afecta a la recaudación. Pero muchísimo, claro. Imagínense que vamos a trabajar con los recursos que tuvimos en el año que pasó, con una inflación del 50%. ¿Y qué pasa con casos como recategorización de trabajadores, con áreas nuevas? Eso nada. No se puede hacer. Nada. Es decir, lo que estaba en el presupuesto, nada. Digamos, ahí había pases a planta permanente, sí, que tampoco van a ocurrir. Y nosotros habíamos, el año anterior, habíamos incluido una cláusula que los trabajadores que hubieran permanecido 5 años, sí, en el municipio ascendían, con independencia de su calidad de trabajo, de su comportamiento, automáticamente una categoría. En ese estado había 56 trabajadores que ascendían, algunos 1 y otros 2 categorías, y había 25 que teníamos nosotros, ellos dicen 29, me parece que es un error, que pasaban a planta permanente. Bueno, pero en ese aspecto, aun cuando hubiera prosperado el tratamiento del presupuesto, eso seguro iba a ser tachado, digamos, rechazado, por lo menos eso, porque lo manifestaron expresamente, o sea, que no están de acuerdo con
con el pase a planta de los trabajadores, que eso aumenta la ineficiencia y los gastos del Estado. Bueno, eso ya me lo expresaron, lo hicieron público en la reunión y me lo expresaron acá también. Cuando yo les dije, y en realidad creo que ellos lo saben, por supuesto, que el único modo de nombrar trabajadores es nombrarlos en planta. Hace 30 años atrás empezó con ese desvío, con ese atajo de nombrar personal en planta temporaria, que lo empezó, bueno, las provincias, los municipios, que no es la forma más regular de hacerlo. Es más, hace unos años atrás, ahora 3 o 4 años atrás, un fallo de la Corte de la provincia que prácticamente por ahí deja anulada la 10430 por inconstitucional, bueno, consiguió sortear, me acuerdo con el voto contrario del presidente de la Corte, que falleció hace poco, bueno, que una vez nos visitó aquí Enrique Pérez, que directamente votó en contra, donde de algún modo a nosotros, a los municipios, los obligan a ir regularizando ese personal e incorporándolo a planta permanente. Pero se opone. Sí, no, la mirada de la oposición, ¿crees que es de reducir el gasto del municipio? Y mirándolo de afuera, ¿no? ¿Cómo uno se puede imaginar que quien no está gobernando, y por leer solo el presupuesto, puede pensar en que hay que achicar ciertos gastos? ¿Se entiende? Sí, es decir, yo no le quito legitimidad a la postura de la oposición, y aparte, de algún modo a mí me parece que están sincerando lo que pensaron desde toda la vida. Me parece que los exabruptos de Milei y de Esper de algún modo han obligado a Cambiemos a tratar de decir las mismas cosas para ponerse al alcance. Sí. Entonces, yo lo he escuchado a Juancho Cravero decir que la municipalidad es una empresa. Entonces, esa es la concepción. La municipalidad es una empresa. Si la municipalidad es una empresa, tiene que ser eficiente, tiene que despedir gente, tiene que rendir fruto. ¿Y cuál es el objetivo de la empresa? Prestar servicios de alumbrado, barrido, limpieza. Esa es la empresa. Ahora, nosotros tenemos una concepción muy distinta de lo que es la municipalidad o lo que es el Estado. Y ahí viene la diferencia, que es profundísima, pero creo que ambas posturas tienen sus argumentos para defenderla. Y creo que es el debate de la Argentina de hoy, ¿no? Es el debate de la Argentina de hoy. No me asombra que piensen eso, pero yo los otros días en la despedida de fin de año estaba obligado, había ocurrido la noche, rechazo del presupuesto, yo había prometido una bonificación para los trabajadores, tanto cuando hablé en Veguerío, cuando hablé en el hospital, y ese día le dije, ahora no estoy seguro. En realidad no estoy seguro, porque nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de administrar los recursos. En eso el Consejo Deliberante no tiene ninguna injerencia. Quien administra los recursos, pocos o muchos que tengamos nosotros, es el Departamento Ejecutivo, y donde pongamos la plata es responsabilidad nuestra. Si ellos piensan que está mal, va a favorecer sus intereses políticos porque nos va a ir peor. Entonces electoralmente les va a rendir. Pero bueno, eso es responsabilidad nuestra y el Consejo no puede indicarnos dónde gastar los recursos. ¿Y cómo le cayó, en base a lo que estás diciendo, a los trabajadores y trabajadoras esta situación? Bueno, no sé, me escucharon, era un día, en un momento muy especial de todos, que era despedir el año y esperar el próximo, con esperanzas de que la economía de la Argentina mejore, que salgamos de esta peste que nos ha maltratado tanto, pero yo no puedo ocultarles la realidad de que el Consejo se había comportado de ese modo, y entonces lo que les dije es así, que a veces la política nunca, las decisiones que se toman nunca son neutras, que el voto nunca genera distintas expectativas de gobierno con distintas ideologías, pero que se traducen concretamente en acciones. Entonces, esa acción, que yo no le resto legitimidad, ni hablo con dolor, ni reproche como alguna vez, para nada, describo cuál es una realidad, una situación. Creo que nosotros no vamos a dejar de gobernar y a seguir fieles a nuestras convicciones dentro del marco de la escasez de recursos con que nos están de algún modo condicionando. ¿Hay alguna posibilidad de que ustedes hagan modificaciones por algunos errores que hubo de parte de la redacción y se vuelva a presentar? En eso yo les pedí disculpas a los concejales el día que fui a dar las explicaciones, y se las pedí a Jorge Cravero, a Carola Ruiz y a Marcos Pascua cuando vinieron.
Pero esos errores, que son realmente, está muy mal, porque habla de algún modo de restarle la importancia que tiene a la jerarquía de un poder, digamos, de la democracia. Es decir, nunca debimos hacer... las bases programáticas de las distintas áreas son como una especie del índice del presupuesto, ¿no? Entonces dice, bueno, Secretaría de Obras Públicas, página tanto, porque a veces los presupuestos, los que no entienden mucho de números, porque debería ser accesible para distintas lecturas, se leen por los objetivos, sí. Entonces no por la plata necesariamente, entonces se leen por los objetivos y están todos mezclados, el personal de obras públicas con las acciones, o lo que es el hospital junto con salud, el objetivo de salud que va mezclado, dirección de salud con el hospital, pero antes de eso, previo, porque el presupuesto está ordenado de este modo, pero podría no tener esas hojas directamente, podría ir directamente los números y no tener esas hojas, porque Roque Pérez no tiene una complejidad administrativa que nosotros tengamos a ver qué es lo que hace punto género, qué es lo que hace el área de discapacidad, todos lo sabemos. Ahora, si le ponemos ese título y abajo ponemos que vamos a hacer una obra en tal lado, es una desprolijidad que no debió cometerse, pero el apuro, porque había que terminarlo antes de tiempo, por una situación, que ocurrió de ese modo. Yo, por supuesto, les dije que no lo había leído, es decir, que había leído, uno tampoco lo lee todo, ¿no es cierto? Lee los números, las grandes líneas directrices de cómo ir el presupuesto, por supuesto, en la parte de recaudación, es decir, que es lo que más me detengo, que Manuela lo hace con minuciosidad y bueno, es muy importante los recursos que vamos a contar, pero fue así. Ahora, el argumento de que se rechaza por eso es muy pobre, porque eso puede tener una crítica desde el punto de vista ético del trato a otro poder del Estado municipal. Perfecto, yo pedí mi disculpa, pero eso no incide en ninguna asignación de recursos, en ninguna. Es una descripción de lo que hace cada área. Estuvo mal, lo reconocimos en todos los lugares donde hablé y se lo dije personalmente en las 2 oportunidades que tuve. ¿Y no hay entonces posibilidad de que el presupuesto se vuelva a presentar y que se vuelva a Es que está rechazado, si el presupuesto está rechazado. La idea era que si ellos querían corregir algunas cuestiones, seguir conversando como se ha hecho en otras oportunidades. Es así. ¿Cuándo se supone que saben si se va a pagar el bono o si se van a...? Cuando vos me dijiste al principio que había pagos que no se iban a hacer por el momento, a proveedores. No. Claro, No, es decir, empleados, es decir, nosotros acabamos de pagar, lo pagamos el año pasado, digo en estos 2 días, claro. En estos días que sigan hasta que nosotros dictemos el decreto de prórroga, incorporando, en vez de los datos nuevos, los datos del presupuesto anterior o algunos de es un mix, es un trabajo bastante complejo que yo estuve hablando hoy con la empresa que nos maneja el RAFAN para que vayamos haciéndolo y estuvo hablando a Adriana, Luján y Manuela sobre ese tema. En los próximos días seguramente lo vamos a tener solucionado para funcionar administrativamente como corresponde. Eso no es más que un problema que hay que arreglar de ese modo, no es que tenemos cargado el presupuesto nuevo, se lo tenemos que borrar y cargar el viejo con modificaciones. Pero por unos días no va a haber pagos porque no estamos autorizados, el nuevo no está aprobado y el viejo caducó en esas condiciones, entonces tenemos que ajustarlo a esta nueva situación. Gracias.